Cornelius Castoriadis nació en Constantinopla en 1922, de donde su familia huyó con él frente al desarrollo y consecuencias de la guerra greco-turca hacia Atenas. La vida y obra de Castoriadis es posible diferenciarla en dos momentos. El primero, que corresponde desde su juventud en Grecia, donde vivió la dictadura fascista, la guerra greco-italiana y los inicios de la guerra civil griega, momentos en que estudió Derecho, Economía y Filosofía en la Universidad de Atenas, acercándose a la militancia en el marxismo-leninismo con el KKE y posteriormente con el trotskismo. Luego se trasladó a Francia en 1946, cuando estalló totalmente la guerra civil en su país. Ahí continuó sus estudios de filosofía en el Instituto de Francia y se unió al Partido Comunista Internacional, donde conoció a Claude Lefort, creándose así el famoso grupo Socialismo Barbarie, en el cual se llegó a relacionar con figuras tales como Edgar Morin, Henri Lefebvre, Jean-François Lyotard, Gérard Genet y Guy Debord, entre otros. En 1948 ambos se separaron del Partido Comunista Internacional. Por diferencias dogmáticas se iniciaron la publicación de sus análisis y opiniones en la revista del mismo nombre del grupo. Para ese mismo año, Castoriadis comenzó a trabajar como economista en la OCDE, situación que lo obligó a escribir bajo varios seudónimos, entre los que destacaron Pierre Chalieu, Marc Coudray y Paul Cardin, este último el más usado. A partir de 1964 se hizo miembro de la Escuela Freudiana de París, fundada por Jacques Lacan, con quien comenzó a tener desavenencias en 1967. La revista Socialismo Barbarie se publicó entre 1948 hasta 1966, año en que la reflexión llevó a Castoriadis a la siguiente encrucijada: seguir siendo fiel al marxismo o a la revolución. Así lo demostró él mismo con la publicación en la revista de los artículos Marxismo y Teoría Revolucionaria entre 1964 y 1965, que terminarían por ser la primera parte de su libro más famoso, La institución imaginaria de la sociedad. A raíz de esta reflexión se propuso la disolución del grupo, lo que se concretó en 1966, iniciándose así el proceso de transición de Castoriadis al segundo momento o segunda etapa, ya que fue en esa época cuando se separó de Socialismo Barbarie. En 1966 se casó con Piero Lanier y vivió los acontecimientos del Mayo francés en 1968, abandonando la Escuela Freudiana de París y participando en la creación del Quatrième Groupe en 1969. También dejó de trabajar en la OCDE en 1970, terminando y publicando la obra La institución imaginaria de la sociedad en el año 1975. Su influencia sobre el Mayo francés es considerada como de inspiración espiritual, reconocido públicamente por Daniel Cohn-Bendit y ligado a la famosa frase «la imaginación al poder», lo que para Fernando Savater es una transcripción casi literal del último artículo de Castoriadis en Socialismo Barbarie. Al mismo tiempo que definía su campo de acción, se distinguió por su alejamiento con otras escuelas francesas pre- y post-Mayo del 68, cuando en 1976 escribió en Topic, a partir del libro Un destin si funeste de François Roustan, un largo artículo criticando el pensamiento estructuralista, tanto en las versiones de Michel Foucault, Roland Barthes, Louis Althusser o Gilles Deleuze y Félix Guattari, como respecto del método y posturas lacanianas. A partir de 1974 comenzó a ejercer como psicoanalista. Ya en 1980 Castoriadis fue nombrado director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, donde continuó los trabajos publicados de 1978, con Les Carrefours du Labyrinthe, completando 5 volúmenes y uno más publicado póstumamente. Estos escritos pretendían ser trabajos de semilla, analizando fenómenos muy específicos a partir de lo ya expuesto en la institución imaginaria de la sociedad. En 1997 Castoriadis murió en París de una enfermedad del corazón,
habiendo sido enterrado en el cementerio de Montparnasse. Durante su trayectoria en l'École impartió seminarios entre 1980 y 1995 sobre la creación humana, constituyendo una constante actualización de sus reflexiones, los que deberían terminar de expresarse en la creación humana, obra que no pudo terminar. Sin embargo, se han publicado parcialmente dos de sus seminarios, de 1986-87 y 1982-83, y la transcripción de sus apuntes se encuentra aún en proceso. Burocracia y trotskismo. Como vemos en la biografía, el pensamiento de Castoriadis se puede ubicar en dos momentos de reflexión. El primer momento entre 1946 y 1967, el segundo momento entre 1968 y 1997, uno derivado del otro. El primero son las consideraciones dentro del marxismo, particularmente en su militancia trotskista, en el PCI y su etapa en socialismo o barbarie, en los cuales desarrolla lo que se ha llegado a llamar sovietología. Principalmente se expresa en el seno de la revista entre 1948 y 1965, y se termina de plasmar en la publicación de los artículos revisados y extendidos en varios libros. Por ejemplo, La sociedad burocrática, El capitalismo moderno y la revolución, y La sociedad francesa. La mayoría de este material se encuentra fuera de catálogo o circulación. La reflexión en esta etapa, que de una u otra forma deriva en la siguiente, se puede entender como un periodo de estudio del pensamiento marxista y sus consecuencias, primero en el seno del dogmático KKE y luego en las críticas no comprometidas del trotskismo sobre la Unión Soviética, lo que propicia la creación de socialismo o barbarie, en donde se observan las consecuencias de las jerarquías dentro de la sociedad rusa soviética.